Redeem us from what's all around us. Insanity is all around us. Filósofos, bienvenidos a vuestra orden. Nosco epi inquisitione. Empecemos por preguntarnos lo siguiente. ¿Podemos conocer verdaderamente la realidad? ¿Existe la verdad? ¿Qué podemos conocer? ¿Puede existir un conocimiento válido? Y, si es así, ¿cómo sabemos que es válido? De abordar tales cuestiones se encarga la epistemología, rama de la filosofía que versa sobre el conocimiento. A lo largo de estos programas analizaremos las conclusiones a las que llegaron los principales filósofos de la historia cuando afrontaron tales enigmas y trazaremos la ruta que, a nuestro juicio, puede tener alguna posibilidad de conducirnos a buen puerto. El primer hito importante en la historia del conocimiento es el llamado paso del mitos al logos, y muy resumidamente consistió en los 3 puntos siguientes. Primero, las entidades sobrenaturales fueron sustituidas por leyes universales como causas de los fenómenos del universo. Segundo, la posibilidad de elaborar predicciones en base a principios universales gracias a un mecanismo que opera más allá de la voluntad humana. Y tercero, el pensamiento racional se fundamenta en la lógica, la observación, la experiencia y la abstracción, mientras que el pensamiento mítico se basa en la imaginación y tiene su máxima expresión en las artes. Este cambio en el modo de pensamiento es lo que se conoce como milagro griego, puesto que fue principalmente en la Grecia de los siglos VIII y VI a.C. donde emergió. Tal alejamiento de la religión y del mito será reemplazado por el desarrollo de un enfoque naturalista que dará lugar a lo que hoy conocemos como filosofía clásica. Filósofos y matemáticos, como por ejemplo Tales de Mileto, Eratóstenes, Anaxágoras o Pitágoras, establecieron métodos como el razonamiento inductivo-deductivo que sentaron las primeras bases de la llamada filosofía natural. En la ciencia actual, la observación es de capital importancia para la obtención de conocimiento, pero no siempre fue así. Platón y Aristóteles declaraban que la observación empírica y el razonamiento inductivo eran tan imperfectos como los sentidos y la propia materia, aduciendo que el establecimiento de axiomas y el razonamiento deductivo era el medio más adecuado para obtener conocimiento. De hecho, existe una leyenda relativa a Demócrito en la que se narra cómo se arrancó los ojos para evitar las distracciones del mundo material y así poder permanecer exclusivamente en su mundo mental. Este sistema lógico-deductivo que marginaba la observación, aunque se considerara correcto en su estructura formal, podía conducir a conclusiones erróneas si alguno de sus axiomas estuvieran mal planteados o fueran erróneos. Recordemos que un axioma o postulado es una proposición que se acepta como verdad sin necesidad de tener que ser demostrada por considerarse obvia. Por ejemplo, uno de los axiomas de la astronomía de aquella época era asumir que la Tierra era el centro inamovible del universo, y en consecuencia, según lo que creemos saber hoy en día, todo razonamiento deductivo que derivara de ese postulado estaba condenado al fracaso. En cuanto a la propia naturaleza de la materia, ya sabemos la historia. Demócrito instauró la idea que con tanta fuerza arraigaría en el pensamiento occidental, relativa a la existencia de unas hipotéticas partículas indivisibles que formarían los ladrillos básicos del mundo material. Por otra parte, en las antípodas de este planteamiento tenemos la corriente de pensamiento budista que evita a toda costa cualquier concepto o artificio intelectual, por considerarlos meras ilusiones de nuestra mente. Conceptos como la vacuidad, lejos de referirse a la nada en el sentido estricto y literal del término, lo que hace es negar la existencia sustancial de las cosas que percibimos, negando, por tanto, que posean una existencia independiente y separada de todo lo demás. Este pensamiento se resume muy bien en la siguiente frase atribuida a Buda. El mundo es un sueño, sus tesoros un espejismo,
las cosas no tienen realidad, son como una cálida neblina. Sí, efectivamente, es la misma idea que hoy tenemos de la realidad según las conclusiones de la física cuántica, solo que los filósofos orientales ya pensaban así hace unos cuantos miles de años. De hecho, el teorema de Bell nos dice que a un nivel profundo y fundamental no existe nada que pueda llamarse partes separadas. Todas las partes en las que los científicos han decidido romper el universo están en realidad conectadas previamente de manera íntima y directa, cosa que antes solo era pregonada por los místicos y otras personas científicamente poco aceptables, como por ejemplo Heráclito de Éfeso, cuya concepción de la realidad se aproximaba bastante a la visión oriental, pero evidentemente nadie lo tomó en serio. El teorema de Bell no solo sugiere que el mundo es muy distinto de lo que parece, sino que así lo exige. Irónicamente, los físicos han demostrado racionalmente, como a ellos tanto les gusta, que nuestras ideas racionales sobre el mundo en que vivimos son en realidad profundamente deficientes. La caída del Imperio Romano puso fin al mundo antiguo para dejar paso a la Edad Media, una época oscura, al menos para Europa, ya que supuso un retroceso a todos los niveles, políticos, filosóficos, culturales y religiosos, incluido, por supuesto, el pensamiento científico. Paralelamente, una nueva religión monoteísta derivada del judaísmo cobraba fuerza, atrayendo en masa a cientos de miles de fieles. Hablamos, como no, del cristianismo, que con el decreto del emperador Teodosio en el año 380, el famoso edicto de Tesalónica, se convirtió en religión oficial tanto del Oriente como del Occidente romanos. Tras siglos en los que el desarrollo de las ciencias naturales se vio bloqueado por los planteamientos teológicos imperantes en el cristianismo medieval, llegamos a los siglos XV, XVI y sobre todo XVII, donde los dogmas de fe y muchos de los preceptos antiguos se vendrían abajo durante el Renacimiento y la Ilustración. El gigantesco salto que logró dar la ciencia europea fue gracias a Isaac Newton, una de las mentes más prodigiosas que ha visto la humanidad, además de un consagrado adepto alquimista. Su obra, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, sentó las bases de la física clásica que durante casi 3 siglos permanecerían inamovibles en el pensamiento de los científicos. De hecho, tal fue su impacto que se afirmaba que las próximas generaciones de científicos no podrían descubrir nada relevante, porque Newton había desvelado las secretas y universales leyes de Dios. Obviamente se equivocaron de pleno. Veamos algunas de las principales características del punto de vista newtoniano para compararlo con el actual paradigma cuántico. Las leyes de Newton predicen sucesos. Estos sucesos pertenecen a cosas reales, como pelotas de tenis o aviones. La mecánica cuántica predice probabilidades y estas están relacionadas con los fenómenos subatómicos, los cuales no pueden ser observados directamente. Solo sus efectos son perceptibles por nuestros sentidos, como el movimiento de la aguja en un instrumento de medida o la huella en una placa fotográfica. Las leyes de Newton se refieren a sucesos de fácil comprensión y sencillos de describir. Podríamos decir que son bastante intuitivos. La mecánica cuántica se refiere a las probabilidades de fenómenos subatómicos que desafían su conceptualización y resultan imposibles de visualizar. En palabras de Werner Heisenberg, las leyes de la teoría del cuanto, formuladas matemáticamente, muestran con claridad que nuestros conceptos intuitivos ordinarios no pueden ser aplicados ambiguamente a las partículas más pequeñas. Todas las palabras o conceptos que usamos para describir objetos físicos ordinarios, como posición, velocidad, color, tamaño, etc., se vuelven indefinidos y problemáticos si tratamos de usarlos aplicados a las partículas elementales. Queda claro que si queremos ir más allá de Newton, tenemos que superar la lógica que subyace en nuestras ideas y conceptos ordinarios. La obra de Newton nos ha influido de manera tan inevitable y profunda porque nos mostró que los fenómenos del universo podrían estar estructurados de forma racional y comprensible. Logró abstraer ciertos conceptos unificadores de la naturaleza y les dio a esos conceptos una expresión matemática. Galileo cuantificó por primera vez el mundo físico. Descartes desarrolló muchas técnicas fundamentales de las matemáticas modernas y nos ofreció el universo como una gran máquina.
pero fue Isaac Newton quien formuló las leyes que operaban en esa gran máquina para que ésta funcionase. Según esta visión mecanicista, todo lo que habría de suceder en el universo desde el instante en que fue creado estaría ya determinado. Todo estaría ya predestinado desde el inicio de los tiempos, y por tanto el libre albedrío no pasaría de ser una mera ilusión. El paradigma cuántico ofrece una visión diametralmente opuesta. El futuro es incierto e impredecible, puesto que resulta del todo imposible conocer con exactitud el presente. No se pueden predecir sucesos específicamente determinados. Lo único que puede predecirse con precisión son probabilidades, es decir, el tanto por ciento de posibilidades de que una cosa ocurra o no. Descubrir que las todopoderosas leyes de Newton no son aplicables al mundo cuántico tuvo implicaciones devastadoras para la física y la ciencia en general. La última diferencia fundamental que vamos a ver entre estos dos paradigmas tiene que ver con el concepto de objetividad. La objetividad científica descansa en la idea de que existe un mundo externo que está ahí fuera, en oposición al yo que está aquí dentro. Por tanto, la naturaleza con toda su diversidad estaría ahí fuera, y la tarea del científico consiste en observarla del modo más objetivo posible, es decir, el observador debe estar desprovisto de todo prejuicio hacia lo que está observando. El problema es que una actitud semejante es en sí misma un prejuicio, el prejuicio de sentir que se está obligado a ser objetivo, o en otras palabras, a no tener una opinión preformada, pero opinar que no se tiene opinión alguna es también una opinión. Analizar un segmento de la realidad y no otro es una decisión subjetiva del investigador que la toma y afecta, por tanto, a su percepción de la realidad. Problema que se complica puesto que lo que aquí estamos estudiando precisamente es la realidad. La mecánica cuántica nos dice que no es posible observar la realidad sin modificarla. No existe el observador independiente que pueda mantenerse al margen observando cómo la naturaleza sigue su curso sin afectar al objeto observado. Esto implica que el resultado de un determinado experimento, cuando lo observamos, sería diferente si no lo observamos. Por ejemplo, en el experimento de la doble rendija de Young, si colocamos detectores en las rendijas, es decir, miramos, obtenemos un resultado distinto al que percibimos si no miramos, es decir, si no colocamos los detectores. Por tanto, si queremos demostrar que la luz es un fenómeno ondulatorio o corpuscular, en función del experimento que nosotros elegimos realizar, obtenemos el resultado que pretendemos obtener. Es fácil concluir, pues, que de acuerdo con la mecánica cuántica, la objetividad no es posible. Formamos parte de la naturaleza, y cuando la estudiamos es la propia naturaleza la que se está estudiando a sí misma. Esto nos llevaría a pensar que la psicología se convierte en una parte de la física, o tal vez a la inversa, la física se convierte en una parte de la psicología. Pero aquí ya entraríamos en el terreno del psicoanálisis y las interesantes reflexiones del genial psicólogo y psiquiatra Carl Gustav Jung, que evidentemente sobrepasan el propósito del presente programa. Para concluir ya esta primera parte, este primer capítulo, una pequeña reflexión. Es innegable que existe el progreso técnico con su valiosa contribución y aplicación a la sociedad moderna. Por supuesto que sí. Pero en cuanto al conocimiento, ¿podemos decir que exista realmente un progreso? ¿Entendemos más que hace medio siglo o un milenio? Nuestra comprensión de la naturaleza es cada vez más difusa y esquiva para nuestra limitada mente racional, ya que resulta imposible de encasillar en conceptos claros, sólidos y definidos. Puede ser que los sabios orientales no estén tan errados cuando afirman que todo cuanto creemos conocer no es más que un efímero sueño creado por nuestra limitada condición humana. Parafraseando a Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Esto enlaza con el siguiente vídeo donde veremos la famosa duda de Descartes y el eterno debate entre racionalismo y empirismo. Será un programa más breve, pero contendrá una mayor carga filosófica. Así que intentaremos explicarlo lo mejor que podamos. Filósofos, nos vemos en el siguiente capítulo. Un fuerte abrazo.